Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Soplar sobre otro significa hacerlo partícipe de aquello que poseemos en nuestro interior más profundo. Jesús nos sopla su amor. Al respirar, no solo inspiramos aire, sino también Espíritu de Dios, amor divino. Un mítico persa llamaba a la respiración el aroma del amor de Dios que nos penetra completamente. No hay comunión más íntima entre Jesús y nosotros que este soplo de amor. En cada inspiración podemos sentir físicamente su amor. Solo tenemos que compenetrarnos completamente en esta respiración. Así podemos tomar conciencia de que en cada inspiración el aroma del amor de Cristo nos recorre. Esto nos concede una intimidad entre Jesús y nosotros tan estrecha como puede imaginarse. La palabra griega para soplar, ephizao, se utiliza en el Génesis para el acto de la creación de Dios. El aliento de Dios despierta la vida en toda creación. De este modo, el soplo de Jesús también tiene algo de creador. Jesús crea con su espíritu una nueva realidad en nosotros. Y esa nueva realidad es el amor que nos recorre. Para San Juan, el amor se expresa ante todo en el perdón de los pecados. No el perdón que recibimos de Dios, sino el que manifestamos recíprocamente entre las personas. La capacidad de perdonar a quien me ha lastimado es para San Juan manifestación del Espíritu Santo que el resucitado me ha inspirado. Si no puedo perdonar al semejante, permanezco unido a él. Mi interior se llena de enojo, dolor y tristeza. El otro determina mi estado de ánimo. Si en mi respiración me atraviesa el amor de Cristo, puedo perdonar a mi semejante. Ya el enojo no tiene poder sobre mí. Los pecados segregan a la persona, la excluyen de la comunidad y la aíslan en sí misma. El amor que perdona unifica a las personas aisladas y las reúne de nuevo en la comunidad. Y así la vida y el amor fluyen también en ella. Presta atención hoy a tu respiración. Imagina que en cada respiración aspiras el Espíritu de Jesús, que en cada aliento el amor de Cristo te penetra por todos los poros de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sabe tu vida después de esto? Cuando este amor es tu realidad más íntima, perdonar no es para ti ningún esfuerzo ni exigencia. Dejas de lastimar al prójimo, porque el amor fluye en ti y ya no hay lugar allí para la amargura. Sentirás como el amor que perdona te libera del poder de las personas que te han lastimado. El perdón que te abre al amor de Cristo sana las heridas de tu pasado. Ya no vives de las lesiones de tu historia de vida, sino de la realidad del amor que fluye en ti cuando respiras. Damos gracias al Señor que estamos respirando, estamos inspirando su amor, inspirados en su amor, el Espíritu Santo de Dios, que llega en este Pentecostés y en nuestra humilde posición, en nuestro humilde lugar, desde nuestro humilde lugar, nos permite encontrarnos, reencontrarnos con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, nos permite encontrarnos con todos ustedes para dar comienzo a un nuevo encuentro a la luz de la palabra, esta pausa semanal, este regalo que en realidad nos podemos hacer los unos para con los otros del Espíritu, en el Espíritu, un alto en el camino. No nos vamos a detener en las consideraciones actuales en cuanto al momento que estamos viviendo, un momento muy controvertido, un momento muy difícil desde todo punto de
vista, pero frente a este momento tan difícil, tan complejo, que plantea demasiadas dudas, sin tantas certezas, que plantea angustias, dolores, muchos desencantos y desencuentros, frente a esta situación en la cual estamos, quien más, quien menos, todos inmiscuidos, todos incluidos, tenemos este alto, este poder respirar y aspirar el amor de Jesús en este Pentecostés, con el soplo de su Espíritu para con nosotros, con su generosa prestación de enviarnos al Espíritu Santo, un defensor, un paráclito, para que nos aliente, nos alimente y nos ayude frente a tantas situaciones controvertidas, controversiales de la realidad en este momento. Los tiempos, al cabo, nunca han sido fáciles, los tiempos nunca son fáciles, pero un soplo de vida, un soplo de una brisa que envuelve, que abriga y que refresca al mismo tiempo, la trae el Señor desde su palabra. Nos encontramos entonces en este domingo celebrando estos 50 días posteriores a la Pascua, con la venida del Espíritu Santo, con este Pentecostés, que de la misma manera que la Pascua ha sido un envión en donde la muerte quedaba derrotada, lo podemos tomar como un trampolín, lo podemos tomar como un aliento, como un alimento, este Espíritu Santo de Dios, para darnos el calor frente a tantas temperaturas frías, frente a tantas temperaturas bajas, y tener en su presencia y con su presencia de amor a alguien que verdaderamente nos cuide, nos cuida y nos defienda de tantas situaciones que muchas veces son desagradables. Esta semana vamos a tener presente, esta semana que compartiremos, que comenzaremos, el lunes 20 de mayo a San Bernardino de Siena, el martes 21 de mayo a San Eugenio, el miércoles 22 de mayo a Santa Rita de Casia, jueves 23 de mayo a Santa Joaquina, el viernes 24 de mayo a María Auxiliadora y el sábado 25 de mayo a los santos Beda y Gregorio. Como decimos semanalmente, porque la radio es repetición, más allá de recordarlos, más allá de tenerlos presentes en un calendario, en un almanaque, en nuestro escritorio, nuestra mesa de trabajo, en nuestro lugar, en el hogar, estamos invitados, estamos llamados a caminar las sendas de santidad como lo han hecho aquellos que hemos mencionado, aquellos que nos han precedido. La fiesta del Espíritu nos convoca, la fiesta del Espíritu Santo nos llama, la fiesta de Pentecostés tiene que traer paz y alegría. De acuerdo a esto, compartiremos el texto que la liturgia nos está presentando para esta solemnidad de Pentecostés, 19 de mayo de este año 2024, donde se nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Tras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes.
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el texto que la liturgia nos está mostrando, nos está presentando para esta solemnidad de Pentecostés. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre. Y créeme que es un gusto estar con vos y con Patricia en este espacio tan lindo que hace tanto tiempo venimos desarrollando en esta querida Radio Fe Latina. Y nada menos que día de Pentecostés, vamos a celebrar el Pentecostés. Se ha terminado el tiempo pascual, el Señor ha venido a nosotros, el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido creído en el mundo, recibido arriba por los ángeles, recibido en gloria, visto de los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a nosotros. Estaba recordando un poquito a propósito de lo que leías al principio. Sí, el soplo divino, el soplo de Dios. Recordemos las lecturas del Génesis, por ejemplo. El hombre del barro, el Adán, tomado del polvo de la tierra por el Dios creador que lo hizo al hombre a imagen y semejanza suya. ¿Qué hizo sobre sobre esa figura de barro? El Dios del amor, el Dios que respira vida en nosotros mismos, que nos comunica esa vida, ese aliento de vida, por lo cual venimos a hacer lo que verdaderamente Dios hace. Verdaderos seres vivos, imagen y semejanza del Dios que nos crea de tal manera. ¿Recordás cuando Dios tomó la figura que había tomado del barro, sopló en sus narices aliento de vida y vino a ser alma viviente, alma viviente? Vamos a ver que esta situación se va a repetir acá. El Señor, en este relato juánico, que es más breve, viste, que el relato que habitualmente leemos los días de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el relato lucano, sí, que podríamos recordarlo ligeramente también ahora, porque yo creo que todos lo tenemos en mente, ¿no es cierto? Recordemos que en una oportunidad, ya pronto a partir de este mundo rumbo al Padre, le preguntaron a Jesús los discípulos: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué dijo Jesús? No es dado conocer a vosotros los tiempos y edades que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos míos por todo Jerusalén, Samaria, la Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Seréis testigos míos. Somos testigos de la vida. Hemos recibido el soplo de vida, el aliento de vida. Hemos recibido el Espíritu Santo. Dios en nosotros, el Dios que está siempre con nosotros. La palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Y ahora el testimonio nuestro, que pasamos a ser testigos de la operación del Dios que en nosotros insufla la vida, su propio espíritu, el aliento de vida, por lo cual venimos a hacer lo que verdaderamente y consumadamente el Dios de la vida y del amor, el Dios que nos comunica vida y que nos ama, hace en nosotros. Recibiremos el Espíritu Santo, Dios en nosotros.
Lo vemos en el Evangelio que leemos en este día, Fabián, sí, relatado aquí por Juan, de una manera sintética, pero que realmente nos viene diciendo exactamente lo mismo que nos dice el relato inspirado, ¿no es cierto?, espiritualmente histórico que nos hace San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Estaban los judíos, fíjate, partamos de este criterio, estaban con las puertas cerradas. El Señor había resucitado, era el día domingo, el primer día de la semana. Algunas versiones, la que leíste vos, por ejemplo, dice al atardecer de aquel día. Otras apuntan al anochecer. Muchas veces vemos que estos términos se confunden. No es que haya confusión, sino que más o menos tienen una semejanza que los acredita como dignos también de ser tomados como válidos dentro de una traducción confiable. Al anochecer, al atardecer, sí, es cuando ya se va retirando la luz natural, ¿no es cierto? Bueno, estando las puertas cerradas, el Señor había resucitado. Los discípulos del Señor temían. Por temor a los judíos, cerraban sus puertas. Y el Señor viene a instalar otro temor en ellos. Viene a instalar el temor de Dios, como uno de los dones de esa sabiduría que va a llegar a ellos. El Señor ingresa igual. Para el Señor no hay puertas cerradas. Para el poder en el amor de Dios no hay puertas cerradas. Para la respiración divina, el aliento de vida, el que nos hace verdaderamente almas vivientes, no hay puertas cerradas. Está abierta la puerta de la vida, y la puerta de la vida abre todos los orificios por donde pueda penetrar, y penetra por todos, hasta el último, el más pequeño. A todos llega, sin excepción. ¿Qué dice el Señor cuando entra y los ve? Lo primero que siempre nos va a decir Dios: la paz sea con ustedes, la paz de Dios que excede a todo conocimiento, la paz sea con ustedes. Se llenaron de temor, claro, estaban llenos de temor. Y Jesús les mostró sus manos, le mostró su costado, había resucitado, se llenaron de alegría. El temor pasó a ser, en el cambio radical que provocó el Señor con su saludo inicial, con esa paz que proviene de la vida, provocó en ellos un nuevo temor, precedido por una alegría, a partir de la cual el Señor volvió a repetirles: paz. Y entonces pasó a actuar. Claro, así como el Padre me envió a mí, yo los enviaré a ustedes. Con esa alegría los envía. Todos aquellos que somos enviados por la palabra de Dios a proclamar la palabra como testigos vivos, que son de lo que Dios ha hecho en nosotros, al depositar su aliento de vida, su espíritu, pasamos a ser los testigos que Dios quiere en el mundo. Testigos válidos, testigos que hablan de lo que han visto y oído. Testigos que tienen que pasar a ser testimonio del Señor. Siempre leemos en el Evangelio juánico, en el primer capítulo, Fabián, la palabra es de Dios, sin duda, sí, claro. Pero el testimonio es de Jesús. El testimonio es del hombre Jesús. El testimonio tiene que ser hecho por nosotros a partir de nuestro ser y obrar en el mundo, para que pueda ser visto, creído por los hombres y obrado como consecuencia. Si el testimonio llega con el poder de Dios, y siempre llega de esa manera, cuando Dios lo hace en cada uno de los suyos, aquellos que verdaderamente quieren creer, han creído a la palabra de Dios, finalmente verán lo que esa palabra promete, hace y finalmente muestra en nosotros y dentro de nosotros mismos, para hacernos verdaderamente
testimonios de eso que nos muestra. Las palabras de María que siempre recordamos, Fabián. Fíjate qué bueno que es traer a colación en estos comentarios tantos textos del Evangelio y tantas frases dichas por los personajes centrales que nos muestran los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo y que tienen la vigencia absoluta en todo momento. Momento en el tiempo, sí, pero instante divino. Hagan como Él les dice María a los servidores de la boda de Caná cuando quedan sin vino. ¿A dónde los remite? A Jesús. ¿Y qué les dice María? Hagan como Él les dice. Recordemos que María estaba también el día de Pentecostés, junto con los apóstoles y los discípulos, que estaban congregados en un cuarto superior en Jerusalén, aquellos que recibirían el Espíritu Santo. Bueno, hacemos como Él nos dice, y Él nos dice que Él nos dice cosas de las cuales habla porque las ha visto. Las ha visto. Uno diría, pero entonces hay que ver para creer. No, porque el que se lo dice le está mostrando a través del amor y el espíritu de aliento, el aliento de vida que insufla en ellos, que eso que están viendo es verdaderamente esto que están viendo aquí los discípulos de Jesús. El Señor resucitado, la vida delante de ellos, la vida que los envía a proclamar la vida que ingresa en ellos, la vida que ingresa a partir de las palabras iniciales de aquel que es la vida. Tengan paz. Muestra su triunfo sobre la muerte, les muestra las manos y el costado, está ahí, es el mismo, está vivo, ha resucitado, ha triunfado la vida. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Tengan paz. Y lo están viendo. Han creído, sí han creído, pero todavía estaba en ellos el humano temor. Hay que quitar ese temor con la paz de Dios. Dijimos que excede a todo conocimiento. Está ahí la paz de Dios. Y la paz le muestra su triunfo sobre el temor. Así yo los envío a ustedes. Así yo le doy a ustedes el espíritu de vida. ¿Qué hace el Señor cuando dice esto, Fabián? En el relato de San Juan, en este Pentecostés, tomado en el sentido, uno diría, pero ¿difiere con el relato de Lucas? No, para nada. El relato de Lucas está hecho, digamos, en una dimensión que podríamos calificar, sí, de espiritualmente histórica. Sí, por supuesto, es así. Pero cada uno en el interior de sí propio, cada uno de nosotros y en todo tiempo, cuando recibe la inspiración divina, cuando el Espíritu Santo prometido por el Señor llega a ellos, van a experimentar esto mismo que experimentaron aquí los discípulos de Jesús. Esa paz verdadera, esa paz interior que precede a una nueva alegría. ¿Alegría de ver qué? ¿De recibir qué? Algún objeto como humanamente seguramente pueden haber estado esperando hasta entonces para experimentar una gran alegría. No, una alegría diferente. No procede de objetos exteriores. Procede de movimientos, de una dinámica en el alma que es nueva, una dinámica que hasta entonces no ha sido percibida, una dinámica que la provoca con los movimientos en lo más interior y lo más puro del ser en sí mismo, produce el Señor, que es el único que puede llegar, poseedor de la plenitud de la vida, a esos rincones más ocultos de la estructura de la esencia humana, al ser en sí. Ahí llega las palabras de aquel que viene a traer la vida, aquel que triunfa sobre la muerte, que viene a triunfar sobre nuestra muerte, que nos quita de la muerte y nos lleva a la plenitud de la vida desde donde viene a nosotros. Aliento de vida, Espíritu Santo.
recibid el Espíritu, sopló sobre ellos. Ahí tenemos el soplo divino, el soplo del amor de Dios, el soplo de la vida y la plenitud de la misma, el soplo eterno, el soplo que nunca deja de ser, el aire renovador. Recibid el Espíritu Santo. Recibid a Dios, Dios en vosotros, Dios que no se apartará de vosotros, Dios que es el consuelo, que es la paz, que es la alegría, Dios que es el discernimiento, la ciencia, la fortaleza, la piedad, el verdadero temor de Dios. Todo ingresa en nosotros. Eso que llamamos habitualmente, cuando llegue su momento lo vamos a repasar detenidamente, Fabián, los dones del Espíritu Santo. Vienen a nosotros. Y a partir de entonces nos posibilita para que tengamos una nueva conducta a partir de un testimonio que es la mostración normal de todo testigo de la vida. La palabra es de Dios, pero el testimonio es nuestro. El testimonio es de Jesús y consecuentemente tiene que ser nuestro, porque Jesús lo hizo como hombre. Y nosotros estamos en esta naturaleza humana y aquí recibimos el Espíritu Santo. Aquí el Señor eleva nuestro barro a la condición celeste. Aquí pasamos a ser polvo, pero polvo enamorado. Polvo en el amor del soplo divino. Lo tenemos que mostrar como tal. Y lo que mostramos como tal es la vida que nos habita, que es la vida de Dios, porque Dios mismo está en nosotros. El Dios eterno que estuvo con nosotros mientras estuvo en el tiempo, el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se encarnó, se hizo carne, ahora está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Ahora viene en el Espíritu a nosotros. El Dios que ha venido en carne, el misterio de la piedad que comentamos al principio, viene a nosotros en el Espíritu. Y en ese Espíritu nos comunica el poder de obrar lo que debemos querer, lo que Dios quiere en nosotros, porque ahora Dios es en nosotros. Él es el que nos consuela, Él es el que nos discierne, el que nos hace, nos comunica todos estos dones que ligeramente recién repetimos, Fabián. Reciban el Espíritu Santo. Aquellos a los cuales les perdonen los pecados, estos pecados les serán perdonados, y aquellos a los cuales se los retengan, les serán retenidos. El poder, ¿no es cierto? El poder de Dios, de sancionar, de retener. Y nunca digamos de condenar a Fabián. Fíjate que es un verbo que puede tener validez desde un punto de vista semántico muchas veces, pero que nosotros desde el punto de vista de una comprensión profunda espiritual, a partir de un accionar concreto, ¿no es cierto?, movidos por el Espíritu Santo de Dios, por el amor eterno de Dios, vamos a decir, siempre vamos a utilizar el verbo corregir. Siempre nuestra actuación en el mundo como testigos de la vida debe ser una actitud docente, que desde el perdón y la corrección manifiesta su amor a toda criatura. No pretendamos salir a dar testimonio de estas cosas y que todo el mundo se arroje a nuestros pies. Muchas personas no van a creer, muchas personas no han creído y van a ser enemigos muy probablemente, enemigos nuestros, enemigos del amor de Dios en realidad, porque somos meros instrumentos en manos del Dios que nos da todo el poder para poder hacer lo que se debe querer, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, lo que Dios es en nosotros por el Espíritu Santo, que es en nosotros, portadores del Espíritu de Dios. Y entonces a la luz de ese Espíritu, que es la sabiduría, por supuesto, debemos corregir todo error muy humano. A eso vino el Señor. Por eso pagó el Señor. Comentábamos al principio de la consideración, Fabián, que cumplido el tiempo pascual, el Señor ha resucitado,
El Señor asciende a la gloria del Padre. El Señor como resucitado se presenta a sus discípulos. El Señor nos comunica el don de la vida, el don del Espíritu Santo, en esto que llamamos Pentecostés, 50º día, ¿no es cierto? Contando a partir de la resurrección del Señor hasta que viene a nosotros el Espíritu Santo. Viene en el Espíritu el que estuvo en la carne con nosotros. Dios con nosotros, Dios en nosotros. En la posesión del Espíritu de Dios pasamos a obrar verdaderamente como testimonio de Dios todo lo que es labor del cuerpo de Cristo. Ahora Cristo está en la gloria, el Señor está en la gloria, está en la unidad con el Padre en el plenísimo amor de la vida, con el mismo poder del Padre, con el mismo amor del Padre. Son uno, el Padre y el Hijo. Y ese uno vino a nosotros por el Espíritu y en el Espíritu para que también seamos uno, todos aquellos que hemos de creer previa recepción del Espíritu Santo y obrar como Dios hace y quiere en cada uno de los suyos, que muestran a partir de ese obrar como el Señor obra y como Dios quiere que obremos nosotros, mostremos que somos verdaderamente discípulos, testimonio, cuerpo de Cristo, cuerpo de la cabeza que está en la gloria del Padre. Y desde la gloria nos envía el Espíritu de gloria para que seamos partícipes en la plenitud de la unidad también en ese amor y en esa gloria, partícipes de la unidad divina, de la unidad de la vida, que es definitivamente la plenitud de la vida. Seréis testigos míos por todo Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más lejanos de la tierra. Esos somos, cada uno en su lugar, en su momento, en su tiempo, en su país, pero de la misma manera, animados todos por un mismo espíritu, el espíritu de Pentecostés, que el Señor nos envía con todo el poder luego de haber hecho todo lo que tenía que hacer, recuperar la vida en donde estaba la vida perdida, y estaba perdida en aquello que era el lugar donde Dios la había depositado, en el hombre que hizo imagen y semejanza suya, y como hombre la recuperó, y en posesión de esa vida la comunica con amor, con amplitud, la comunica a todos, porque nos ama a todos por igual. El Dios que nos ama a todos y nunca deja de hacerlo, porque su amor es eterno, su amor es infinito, su soplo es eterno, es permanente, el soplo de la vida, el aliento de vida. ¿Lo recibimos nosotros, Fabián? Sí, por supuesto. Todo cristiano bautizado recibe el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Somos fieles a ese Espíritu, hacemos lo que el Espíritu nos dice, hace en nosotros. Ahí comienza entonces nuestra responsabilidad y comienza en nosotros realmente a hacer frutos o no el amor de Dios. Somos los responsables en ese caso, fíjate. Pero finalmente meritorios delante de Dios, si con el poder del amor de Dios hacemos y podemos hacerlo, lo que Dios nos dice. Valoramos tantas cosas inferiores en este mundo transitorio, Fabián. ¿Cómo no vamos a valorar la riqueza infinita, eterna que Dios nos comunica con este don de la vida? De la vida plena y eterna, de la vida que en definitiva es lo único que Dios quiere en nosotros, porque a partir de ahí todo lo que es vida y para vida abunda y sobreabunda en cada uno de aquellos que lo reciben de la manera en que Dios se nos entrega. Celebremos Pentecostés, Fabián, ¿qué te parece? Bien, a ver, celebremos Pentecostés. ¿Cómo celebramos Pentecostés? A ver, ¿cómo lo celebramos? En lo profundo, ¿sí? En la hondura de nuestro ser. ¿Cómo lo celebramos? Fíjate que la respuesta mía, puede ser inmediata y muy cortita. ¿Y sabes cómo? Haciendo como el Señor nos dice. Hagan como Él les dice. Ahí está. Haciendo, testimonio. Testigos somos
Dios muestra. ¿Vemos como Dios lo muestra? Sí. Dios lo muestra de manera que podamos verlo. Fíjate acá los discípulos, llenos de temor. Quizá no lo veían bien en el anochecer o atardecer de aquel día. Llenos de temor, sí. Tengan paz, les dijo el Señor inicialmente. Pero todavía seguramente no vio en ellos el gesto propio de la paz, que es la alegría consecuente. Tengan paz, y ahí sí les muestra algo. Ahí viene el testimonio. Primero tengan paz, pero después les muestra las manos y el costado. Tengan paz. Ahí ven. Y ahora, testimonio de Dios, testimonio del Verbo, sí, ha resucitado. Ahí viene la alegría. Y ahí en la alegría los hace aptos para el envío, porque ahí es cuando el Señor los envía. Por segunda vez, cuando les muestra las manos y les dice tengan paz, ahí vio el rostro, vio el gesto, y ahí dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, con la alegría de Dios. Con la misma alegría. Hay una diferencia, Miguel. Sí. Sí, hay una diferencia, decíamos. Le mostró sus manos y sus costados, ¿sí? A Tomás le dijo, pon tus manos en mi costado. Hasta que no lo hagas, si no ves, no crees. ¿Cómo es esto de mostrar las manos, el costado, tocar a Jesús? En este caso no se habla del encuentro físico, es decir, del acercarse físicamente, tocando con las manos. ¿Cómo es esto de mostrar otra vez las manos y su costado? No es la primera vez que en un evangelio nos enteramos que Jesús mostraba sus manos y su costado, y en el caso de Tomás, por ejemplo, lo estimulaba a que expusiera sus manos sobre ese costado, ¿sí? Claro, pero hay una diferencia radical acá. Fíjate vos entre los dos relatos. Este primer relato, el Señor les dice tengan paz. Bueno, esto que terminamos de comentar, ¿no? Cuando le muestra las manos y su costado, segundo, tengan paz. Ahí sí, al ver, diría uno, parece que al ver creen. ¿Que no creían al principio? No, probablemente permanecía todavía en ellos algún sector de temor, ¿no es cierto? Pero ahí inmediatamente el rostro mostró la alegría. Y esa alegría es la alegría consecuente a la recepción de algo que se espera y que es por la fe, por lo cual finalmente se obtiene. Pero recordad que ese día no estaba Tomás con ellos, ¿eh? Recién cuando ellos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor resucitado, Tomás mostró, primero porque no estaba con ellos. Se ve que Tomás no había creído demasiado, dudaba por lo menos mucho. Y después, ¿qué dice? Hasta que no ponga mis manos en su costado y no toque con mis dedos, ¿no? Sus heridas, las heridas de sus manos, no creeré. Quería ver para creer y tocar, quería percibir de una manera más definitiva. Era mayor la duda de Tomás, ¿eh? Por eso 8 días después, se nos dice en otro de los relatos de Juan, fue cuando aparece Tomás con los discípulos. Y entonces Jesús se dirige directamente a Tomás. Tomás, ven aquí. Pon tus manos en mi costado, tus dedos en mis manos. Y no seas incrédulo. Y cree. ¿Qué dice entonces Tomás? 2 cosas, Fabián. Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Lo reconoce como resucitado. Resucitado que viene de la gloria del Padre, Dios mío. Unidad con el Padre de la gloria. La misma gloria compartida por aquel que se le está mostrando. Pon tus manos y no seas incrédulo, Tomás, y crees, porque has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que sin haber visto creen.
Ahí está la respuesta de Jesús a tu pregunta, entonces. Fabián, hay muchos que... ¿Te sugiere algo que Jesús muestre su costado? Porque las manos, queda claro, a cada cual uno se puede imaginar, pero ¿por qué el costado? El costado, recordemos que el costado de Jesús, Fabián. Claro, toda pregunta tiene una respuesta. Probablemente, bueno, la respuesta motiva el entusiasmo, ¿no es cierto? Porque hay tantas maneras de contestar eso a partir de la fe, que uno se extendería, pero, bueno, mucho más de lo que nos extendemos nosotros, que en realidad es bastante también para un programa corto, ¿no? Pero fíjate vos, que en el caso de Tomás, que quiere tocar, ¿no es cierto?, para poder percibir con todos los sentidos, ¿no es cierto?, son personas que como tienen, y hay muchos Tomás entre nosotros, y hay muchos lugares tomasianos entre nosotros también, Fabián, reconozcamos eso. No estamos muchas veces tan dispuestos a creer con la facilidad con que advertimos, creyeron estos discípulos de Jesús, fuera de Tomás, que también finalmente creyó, ¿no? El costado de Jesús, ¿qué derrama de su costado Jesús? Cuando es lanceado sangre por... y agua. Agua y sangre. ¿Qué es el agua y la sangre? Son las especies eucarísticas. Claro, vos me dirás, sí, pan y vino, claro. El Señor no vino por agua solamente, vino por agua y sangre. El Señor Tomás no se conforma con el agua solamente. Pero el Señor le está mostrando en el costado que vino por agua y sangre también. ¿De dónde fluye la sangre? Del costado. ¿Qué es la sangre? ¿Para qué derrama la sangre el Señor? Para perdonar los pecados. Hasta entonces no había perdón de los pecados. Recordemos que la ley de Moisés, Fabián, no perdonaba el pecado, simplemente lo recordaba. Tiene que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero verdadero, no el animalito, ¿no es cierto?, con el cual se hacían los sacrificios, cumplimiento de la ley de Moisés. Era un sacrificio figurativo, lógicamente, pero era la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios, del Dios encarnado, del Dios que vino por agua y sangre, que derrama su sangre. Fíjate vos, pone la vida, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus hermanos, y lo hace Jesús. Y entonces pasamos a ser hermanos del Hijo de Dios, hijos de Dios, con el poder de Dios, como les dice Jesús aquí a los discípulos a los cuales envía. Aquellos a los cuales le perdonéis los pecados, les serán perdonados. Aquellos a los cuales se los retengáis, les serán retenidos. ¿Cuál es el valor entonces, la diferencia radical que existe? Bueno, sabemos, es entre el cielo y la tierra, naturalmente, claro. El poder de Dios en Cristo Jesús, en los testigos de Cristo, en los que reciben el Espíritu Santo, que son hijos de Dios, con el poder de Dios y con el poder de retener y perdonar también. Por el valor de la sangre que los limpia a todos. Pon tu mano en mi costado. Muy bien, el Espíritu Santo parece que le ha inspirado la palabra al señor Miguel Carreras, quien merece un descanso. Va a trabajar Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante para este espacio, la luz de la palabra, en la operación técnica, en la musicalización. Llega la música a través del grupo Maranatá y esta canción, Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir.
presencia, con su buen gusto musical, nos permitió disfrutar de Ven Espíritu de Dios del grupo Maranatá. Nosotros vamos a disfrutar este segmento final de la presencia del señor Miguel Carreras, explicándonos con todo su entusiasmo el texto que la liturgia nos está presentando para este domingo de Pentecostés, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. A ver, la paz esté con ustedes. Está invitando a ser hombres de paz, a tener paz en su corazón, esa paz que va a contrarrestar y va a dejar a un costado el temor, por lo cual estaban con las puertas cerradas. ¿Qué implicaba esto de la paz esté con ustedes, Miguel? La paz de Dios, dijimos, son palabras paulinas, ¿no? La paz de Dios excede a todo conocimiento. Fíjate vos, hablamos de la verdad, ¿no es cierto?, cuando nos referimos a aquello que de Dios recibimos por el don del Espíritu Santo. Ahora, la verdad de Dios no es que sea una verdad filosófica, una verdad metafísica, ¿no es cierto? La verdad de Dios, siempre decimos, es otra cosa. La verdad de Dios es dinámica, la verdad de Dios es de acuerdo a la, de la recepción y cualidad personal. Dios se adapta a todos, pero de todas maneras, y a la manera en que lo hace solamente el Dios del amor y de la vida, nos comunica esa verdad. Esa verdad que tiene que ver también con la dinámica de una vida que va cambiando. No todos tenemos la misma existencia en lo personal, estar en el espacio-tiempo, ¿no es cierto? Pero más allá de la condición en que estemos, y del grado, por ejemplo, de fe en que estemos en el momento en que eventualmente podemos llegar a conocer la palabra de la vida, la palabra de la fe, siempre la palabra de Dios llega. La palabra de Dios se adapta. Por eso decimos que es dinámica esta verdad, que no deja de ser lo que es en el fondo y esencialmente la única verdad, la verdad mayor, la absoluta verdad. La verdad es Dios. Esa verdad que recibimos, esa verdad en nosotros es la presencia de la vida. Uno dice, bueno, tiene que ser obrada. Sí, por supuesto. Al encarnarse en nosotros Dios, por la verdad que nos comunica, evidente viene a nosotros todo Dios. A partir de la verdad que nos comunica y a partir de la verdad que es el mismo en nosotros. Dios en nosotros ahora. El poder de Dios. Es una experiencia diferente a todas. Es otra vez la paz de Dios que excede a todo conocimiento. Porque el que viene a nosotros es la misma paz. Hay un término que vos solés utilizar y te agradezco mucho porque es el mayor elogio que me suministra Fabián, y que todos los cristianos debemos ser calificados de tal manera. En nuestra condición cristiana, habiendo recibido la verdad de Dios, la paz de Dios que excede a todo conocimiento. Vos sabés que el término entusiasmo quiere decir, viene del griego enteos. Teos, enteos, en Dios. El entusiasmo es un Dios en nosotros. Dijimos, Dios con nosotros en Cristo Jesús. Dios en nosotros por el Espíritu Santo. El entusiasmo que experimenta el cristiano es porque es poseedor de un Dios. Dios viene con nosotros. Así que debemos mostrar siempre ese entusiasmo, siempre, que está en este caso, fíjate vos, no está reemplazado ni mucho menos, pero está cualificado con algo que es casi decir lo mismo, un sinónimo, la alegría. ¿Viste? Se llenaron de alegría cuando vieron el testimonio de Dios. Pasaron a ser testimonio de ese testimonio. Entusiastas, poseedores de un Dios que se muestra a ellos en la condición en que llega a ellos y a cada uno de nosotros, y en la cual permanece para siempre si permanecemos fieles a aquel que nunca deja de serlo, aquel que nos ama para siempre. Fabián. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿A qué los envía?
Bueno, ¿a dónde los envía? Fíjate vos que el hombre es obra de Dios, ¿no es cierto? Y el hombre actual, digamos, después de su caída, bueno, ha elegido otra cosa. Digamos, no se ha elegido como obra de Dios, pretende ser obra propia, ser él el autor de la vida que posee. Grave error, porque la vida no está en él. Está en él cuando Dios se la transmite por el Espíritu Santo con que sopló en sus narices. Perdido el aliento de vida, perdida la respiración divina, respirando fatigosamente y respirando no la vida y mucho menos la plenitud, sino respirando algo que es la contaminación del aire, podríamos comparar en ese sentido. El hombre queda contaminado por lo que llamamos la enfermedad, el pecado y la muerte. Y respira eso hasta donde puede, hasta donde se muere precisamente, porque de eso se nutrió. El aliento de vida es el soplo que Dios insufla en las narices de aquellos que hace a imagen y semejanza suya, que nunca dejan de serlo porque tienen la respuesta a Dios de parte de ellos, que es consecuente con el soplo que insufló en ellos. Se ha desviado el hombre, sabemos. No vamos a retornar ahora a la historia de la caída otra vez en Adán, pero sabemos cómo es la historia, y sabemos también cómo es la historia de la salvación a partir precisamente de este Pentecostés. De todo lo que hizo el Señor en todos, por supuesto, ¿no? Porque todo es finalmente, cuando hablamos de la vida, obra del Dios creador de la vida. Y nosotros la mejor obra, la preferida por Él. Pero tenemos que seguir precisamente como testimonio la obra del Dios que nos hace testigos suyos, ¿no? Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Qué nos está diciendo Jesús al decirnos esto? Mira vos, ¿Qué les está diciendo Jesús al decirles esto a los discípulos? El poder de Dios es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios en nosotros. El poder de Dios es Dios. El único que puede perdonar y sancionar es Dios. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo, dice, ¿no? Y lo hará por medio de un justo varón, al cual él mismo garantizó por haber resucitado de entre los muertos. ¿Quién es? Por supuesto Jesús, el Hijo de Dios. Ahora nosotros, los cristianos, también hemos sido resucitados de entre los muertos. Desde el mismo momento en que creemos, Fabián, estamos en este mundo por la fe y vida de Cristo resucitado, podemos decir que hemos resucitado con Él y en Él. Ahora tenemos que desarrollar todo aquel que hizo como hombre Dios en Cristo Jesús, toda esa tarea que llevó a cabo el Hijo de Dios para finalmente, justificarnos delante de Dios y que fuésemos también finalmente justificados por la fe. Por la fe en aquel que hizo todo en todos nosotros. Ahora, ¿el Señor juzgó? Uno que diría: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Remite el juicio al Padre, ¿no? Lo remite al que está en la gloria, al autor de la vida. Lo hace como hombre. Sí, el hombre Jesús, el testimonio. ¿Cómo debe ser la actitud nuestra? Uno dice condenar. Sí, un momento, Como juzguéis seréis juzgados, No juzguen, No nos precipitemos al juicio, Más bien que sea nuestra acción inmediata vinculada al accionar para el perdón y el amor, y el perdón en el amor. Es una manera también, Es la manera de perdonar y también de retener, de corregir. Dios no nos manda a sancionar inmediatamente al enemigo. Amad a vuestros enemigos. Dejemos que todo lo haga Dios. Uno diría en nosotros, pero no sin nosotros, claro está.
pero a la manera en que lo hace Dios, desde el amor y no desde la sanción de un juicio que es muy rápido a veces en labios indoctos y en personas que se dejan llevar más bien por humanos criterios que por divinas revelaciones, Fabián. No se me ocurre más. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en sus propias lenguas? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículos 1 al 11, y también forma parte de la liturgia de este domingo de Pentecostés, Miguel. Te alabamos, Señor. Sí, claro, es el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Habíamos comentado, sí, es espiritualmente histórico, así registrado como tal, y es de suma validez, ¿no es cierto?, y de suma enseñanza para todos los cristianos. Sí, efectivamente, se cumple aquello que le había dicho Jesús a los suyos: permaneced en Jerusalén, recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos míos, ¿no es cierto? Cuando le preguntaron a Jesús los discípulos si estaba restaurando el reino de Israel en aquel tiempo. Bueno, no he dado a conocer a vosotros, les dijo el Señor, los tiempos y edades que tiene el Padre en su sola autoridad, en su sola potestad. Por eso los tiempos pertenecen a Dios, no nos precipitemos nosotros, no empecemos a anunciar el fin del mundo cada 10 minutos. Bueno, estaban, sí, como Jesús les había indicado, y entonces aparece acá, descrito por Lucas, el fenómeno de Pentecostés. Sí, utilizando los elementos espirituales sabiamente comparativos, sin duda, un viento tempestuoso, el Espíritu Santo, sopló sobre todos aquellos que estaban reunidos, congregados por fe verdaderamente, habían creído. Acotamos que estaba también presente María, la Madre, ¿no es cierto? Estaban los apóstoles, 120 discípulos más, todos recibieron el Espíritu Santo, ilustrados como lenguas de fuego, lenguas de amor, lenguas de unión, lenguas de unidad, lenguas, universales. Ahí hablaban todos el mismo idioma. Uno diría, cada uno hablaba en el idioma de aquellos que estaban ahí congregados, que venían de sectores diferentes y hablaban idioma de su propio lugar de habitación. Sí, pero el Espíritu de Dios se adapta a todos, así como en Babilonia se dividieron las lenguas en Babel, así en Pentecostés las unifica Dios. Entonces une a todos los que están separados en distintas fronteras, idiomas, formas de pensar, criterios, etcétera, en un solo espíritu. El espíritu de la vida, el Espíritu Santo y todo esto que comentamos. Pasan a ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Pasan a participar de la unidad espiritual para configurar un solo cuerpo. El cuerpo de aquel que es la cabeza. Dios la cabeza en Cristo Jesús. De todo este cuerpo que se acaba de formar, que va a ser testigo y testimonio de Dios por toda la tierra habitada, así como Dios nos envía. Este cuerpo que se sigue agrandando a través de los siglos, que hasta el día de hoy lo vemos, la Iglesia de Dios, proclamando la palabra de la verdad, de la misma manera que la recibió de parte de aquel que es la verdad en cada uno de nosotros, del Espíritu de la verdad, el Espíritu de la vida, el Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, hasta donde Dios
consume todas las cosas en todos. Amén. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Sí, en cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido en un mismo espíritu. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Corintios en su capítulo 12, versículos 3 al 7. 12 al 13 forma parte de la liturgia de este domingo de Pentecostés, y con una frase al respecto nos estamos despidiendo, Miguel. Hermoso texto, te alabamos, Señor. Sí, claro, fíjate. A ver, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios uno y trino, ¿no es cierto? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Sin confundir las personas ni dividir la sustancia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Recibimos de cada uno de ellos aquello que cada uno de ellos nos da, que está en consecuencia uno con el otro y en plenitud de unidad, unidad en el amor, amor que es vida y vida plena y eterna. ¿Hay distintos dones? Sí. El Espíritu Santo reparte dones distintos, a cada uno según aquello que el Espíritu Santo considera necesario. Hay distintos ministerios. ¿Quién es el que otorga los ministerios? Nuestro Señor Jesucristo, el que llevó a cabo el ministerio de la vida y recuperó la plenitud de la humanidad para la gloria de Dios. Y hay un solo Dios de todos y por todos y para todos, que hace todo en todos, el Padre, Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, unitrino, el Dios que nos ama, el Dios que nos comunica la vida, el Dios que nos da el Espíritu Santo para la vida y la vida en plenitud. Fabián. Muy bien, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Ha sido un gusto compartir este domingo de la fiesta de Pentecostés. Que tengan la más hermosa de las semanas, y que si el Señor así lo desea y lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces. Hasta entonces, Fabián, Dios siempre lo permite, lo quiere, y Dios es el que nos envía a reunirnos aquí para dar este testimonio que es útil. Entendemos como tal porque procede de la palabra de Dios, y es Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos que están escuchando y atentos a la palabra de la vida. Hasta entonces, Fabián, un abrazo grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.